Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. ¿Cuál es la mejor forma de aprender algo? Probar, intentar, iniciar, ver qué sucede. ¿Cuál es la mejor forma de saber si estamos en lo cierto? Intentando. ¿Cierto o incorrecto? Lo sabremos cuando intentemos. ¿Cuál es la mejor forma de crecer exponencialmente? Experimentar. Probar aquello que no sabemos. Probar aquello que tenemos en mente. Probar aquello que podría o no podría funcionar. Probar, testar, experimentar. De eso va esto que llamamos vida. De eso van los negocios. De eso va el marketing. De eso va la reinvención. De eso va la disrupción. De eso va el desarrollo personal, el desarrollo profesional, el liderazgo, la innovación que importa, el cambio, la transformación, experimentar. Disrupt Everything. Explora los márgenes o muere intentándolo. Eso es lo que hoy voy a tratar contigo. Un nuevo experimento de estilo de vida. En concreto, un experimento alimenticio que llevé a cabo hace ya unos años. A partir de ahora voy a sacar del baúl todos los experimentos que he hecho, a día de hoy 40, y voy a diseccionarlos en este podcast para una mejor comprensión, para un mayor valor ofrecido hacia ti y para que podamos entre los dos encontrar puntos de utilidad y sobre todo puntos de crecimiento exponencial, puntos de reinvención, puntos de disrupción y puntos de alto rendimiento holístico, puntos de ultraproductividad, puntos que te hacen llegar a más, ser más, vivir más, tener más, querer más, conseguir más y más y más y más, sin olvidarnos de mejor. Recuerdo cuando empecé este experimento, supuso un gran cambio, porque fue el inicio de mis experimentos de alto rendimiento holístico, podría decirse. Porque fue el primer experimento alimenticio que llevé a cabo. Hoy te voy a hablar del experimento macrobiótica extrema. El experimento macrobiótica extrema. Soy Isra García. Sí, y esto es Disrupt Everything Podcast Series. Disrupt Everything. Elígete a ti mismo y sé tu propio turbo. Hace unos años comencé un nuevo experimento. Ya no es tan nuevo. Se llamaba alimentación macrobiótica extrema. Un experimento dentro de la serie titulada Lifestyle Hacking, que en castellano es hackear tu estilo de vida. Dicho experimento fue, y es bastante simple, alimentarme durante 31 días únicamente con sopa de miso y arroz, semi-integral o integral, solo de miso y arroz, nada más, absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque la macrobiótica, gracias al doctor Juan Rubio y gracias a David Ferrer y a Lucas Gisbert por introducirme a ella cuando me preparaba para mi primer Ironman, el de Niza en 2012, me ha dado mucho desde que empecé en ese año. Cuando preparaba ese primer Ironman, recuerdo que no daba para más. Trabajaba, fue el inicio de la ultraproductividad. Trabajaba, dormía poco y llegó un momento en el que ya no iba para adelante. Lo que mejor, dentro de lo malo o dentro de las tres disciplinas que no se me dan, ninguna excelentemente bien, pero lo mejor que se me daba bien, que era correr,
empezó a fallar. Y veía que no rendía. Estaba cansado, no tenía enfoque, no podía dormir bien. Y gracias a descubrir la macrobiótica, gracias a Juan Rubio, la alimentación macrobiótica es un tipo de alimentación que llevada óptimamente a cabo potencia tu energía vital, potencia tu ser y te alinea espiritual, física, emocional e intelectualmente. La macrobiótica es un tipo de alimentación que sí es verdad que yo te diría que es una mezcla. Si tuviera que llamarlo de una manera más de estar por casa, le diría que es una mezcla entre lo mejor de la comida asiática lo mejor de la comida japonesa con lo mejor de la dieta o de la alimentación japonesa con lo mejor de la alimentación mediterránea. La alimentación macrobiótica define una manera de comer basada en el principio del equilibrio del yin y yang, que consiste en una adaptación de las tradiciones culinarias de Extremo Oriente, donde alimentación, espiritualidad a menudo se presentan imbricadas. Aún así, se encuentran principios equivalentes a los de la alimentación macrobiótica en la mayoría de cocinas ancestrales del mundo entero, incluso en las occidentales. En especial, el hecho de tomar cereales y otras gramíneas como alimento de base bajo forma de grano o harina. Fue traída a Europa desde Japón a partir de los años 30 por George Ohsawa, un filósofo japonés inspirado por las enseñanzas del Dr. Shagen Ishizuka y los discípulos de Manabu Gotoke. Ohsawa creó el libro de la vida macrobiótica y llevó las enseñanzas de la macrobiótica a América por los años 50, donde sus pupilos Hainara, Kikuchi, Kushi y Abelín posteriormente fueron los alumnos los alumnos posteriores de ellos fueron los que lo difundieron y llegó a España con uno de sus máximos exponentes, el doctor Juan Rubio. La macrobiótica consiste en una enseñanza global que tiene como objetivo final el desarrollo del juicio o entendimiento humano. Desde este punto de vista, se la puede considerar como una técnica de evolución personal, de la misma manera que el yoga o el budo japonés o las diversas disciplinas espirituales, pero carece de cualquier tipo de evidencia empírica que respalde esta idea por lo que es. Entonces, básicamente, pseudociencia. Fue presentada tal y como se conoce por George Ohsawa, quien consideraba la mentalidad ancestral hay un principio único o principio universal que permite captar la manera eficaz el funcionamiento del mundo, ayudando en la práctica a comprender y asumir las vicisitudes de la vida. La alimentación macrobiótica es una aplicación biológica y fisiológica del principio del yin y el yang, según el cual toda cosa equilibrada por estas dos fuerzas, respetando en cada caso una proporción determinada, encontrará su equilibrio. Entonces, el equilibrio del organismo humano sería de 5 yin por un yang. En esto se puede profundizar hacia el sodio, el potasio como el yin, el yang. El principio de una buena alimentación, pues, y aquí acabo, sería el de tomar alimentos que respeten esta proporción para que sean bien asimilables. 5 de yin por 1 de yang. Bueno, esto es la macrobiótica. La macrobiótica al final consiste también en comer alimentos de la tierra, comer cuando tienes hambre, no tomar nada manipulado genéticamente por el hombre ni químico, y otros preceptos más en los cuales no me voy a centrar porque no soy un experto de la macrobiótica y tampoco es el tema central de este experimento. Pero creo que con esto podemos crear un poco de contexto. La macrobiótica, como decía, me ha dado mucho. Y esto fue lo que me llevó a crear este experimento. Quería ver si podía ir unos cuantos pasos más allá a lo lejos y ver qué sucedía entonces llevando la macrobiótica al extremo,
al miso y al arroz, el cual era la comida o el plan de alimentación de los samuráis. El plan de alimentación de un samurái, básicamente, y de un shogun, excepto que además añadían pescado. ¿Cuáles han sido o cuáles fueron los objetivos de este experimento? Lo que perseguía era más claridad y pureza mental, mayor capacidad de reacción, más y mejor concentración, mayor fluidez de ideas y conocer más en profundidad mi organismo y escuchar mejor todavía mi cuerpo, viendo cómo reacciona ante ese cambio repentino, ganar conciencia y control sobre mi mente al limitar las elecciones alimenticias a solo 2 alimentos, observar las reacciones de la mente y el cuerpo al aburrirlo de esta manera, a colocarle márgenes estrechos, analizar mi comportamiento, habilidades, hábito, mentalidad y emociones desde empezar hasta acabar el experimento, detectar ventanas de eficiencia en mi trabajo y en mi día a día, del que puedan ayudarme a seguir moldeando el estado de alto rendimiento en el que empezaba a trabajar por aquel entonces. Estamos hablando del año 2013. También fortalecer mi disciplina y determinación en los momentos críticos, ya que considero y consideraba que, ahora menos, pero que era más débil a la hora de comer fuera de casa, cuando estoy con amigos, familia. Comprobar los beneficios y desventajas de la alimentación macrobiótica llevada al nivel más extremo que existe. Estudiar de cualquier reacción no prevista a causa de los efectos del experimento. Ver más allá de la alimentación del samurái y Okinawa, porque después de todo, esta alimentación es la más pura que existe, en teoría. Eso era lo que quería ver si era cierto en la práctica. Este era el primero de una serie de experimentos relacionados con la alimentación que sirviera como un punto de partida para un camino óptimo donde crear mi manera de alimentarme basada en los resultados que obtendría con este y otros futuros experimentos y seguir hackeando mi estilo de vida y quizá con eso ayudar a otras personas. Realicé este experimento sin bajar el nivel de rendimiento en ninguna de las áreas que componen mi vida y profesión. Seguí viajando, haciendo el trabajo inteligente, practicando la ultraproductividad, saliendo de juerga, bailando con el momento, como hasta ahora, vamos. Es más, este experimento quería que este experimento me ayudara a mejorar la conciencia e intensidad que depositaba en todo y que me ayudara a lograr una mejor preparación física y mental para todo lo que viniera cuando tuviera que venir. ¿Cuál fue el plan de alimentación que seguí? Además de la sopa de miso con algas wakame y setas shiitake y el arroz, en ocasiones semi-integral y en ocasiones integral, complementé el plan de alimentación en ese entonces con lo indispensable. Por supuesto, para resistir el día a día y asegurarme de que no agotaba todas mis energías y no arriesgaba mi salud ni ninguna de otras de mis condiciones. Corrijo, este experimento lo llevé a cabo en el año 2017, creo que era el 2016, perdón, en el 2016 fue cuando llevé este experimento a cabo. Los siguientes suplementos en ayunas que tomé eran omega 369, aceite de hígado de bacalao, espirulina, maca, betacaroteno, probióticos y prebióticos, un ultravitamínico llamado en ese entonces Irovitón y ahora Olivimin y Reishi. Además, tomé las siguientes infusiones en ayuna. Una infusión renal, que es Edensan 4, hepática, que es Edensan número 1, y digestiva Edensan número 5, y té de kukicha, un té japonés de 3 años. La bebida, agua, y bebí champán 2 o 3 veces durante todo el experimento. También en algunos días añadí zumo de zanahoria y manzana y pera por la mañana al levantarme, pero lo hice 4 días. Ingestas. La idea inicial fue 3 comidas, 3 sopas de miso y 3 platos de arroz, mañana, mediodía y tarde, sin horarios fijos, solo y cuando tuviera hambre. Varié no mucho, la verdad. El seguimiento que hice fue una vez por semana y compartí avances, ventajas e inconvenientes, como ahora voy a compartir contigo, y conclusiones semanales. Además, fue rápido y fácil de llevar y consumir. También compartí en las redes sociales. De hecho, hay un vídeo en YouTube
que cuente la experiencia y cuál voy a adjuntar en las notas de este podcast, y con un informe que es el que ahora voy a pasar a describir. Los primeros 10 días. Empecé, continué y bueno, acabé el experimento, pero vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Los primeros 10 días. Recuerdo que era sábado cuando alcancé el experimento, los 10 días. Fui tomando nota de sensaciones, reacciones, imprevistos, obstáculos y feedback. El resto de forma más detallada y diaria, ¿no? Los resultados y conclusiones de los 10 primeros días del experimento macrobiótica extrema son los siguientes. Llegando al día 10, después de medir y analizar momentos, situaciones, actividades y estados, y con los datos y hechos en la palma de mi mano, estaba más despierto, reaccionaba antes, pensaba con mayor rapidez, actuaba con mayor rapidez, encajaba mejor las noticias que podrían ser no muy buenas. Experimenté bajadas de energía y vitalidad cuando no dormía apenas y entonces necesitaba comer más o más variado y me alimentaba de arroz y sopa de miso. Parece que aquí el cuerpo necesitaba otros valores, alimentos me refiero. Por otro lado, pude o pensaba en ese momento, pensaba que podría acostumbrar el cuerpo a eso si era capaz de repetir el no dormir mucho y seguir alimentándome con las indicaciones del experimento. También reduje a cero el consumo de sal, azúcar y trigo, y eso me ayudó a encontrar grandes focos de concentración. Estaba permitiendo que mi conciencia se expandiera más. En contra de lo que imaginaba en un principio, y tampoco era la intención del experimento, apenas noté pérdida de peso importante desde el inicio. Si bien noté un descenso, no fue significativo como podría parecer. En ese entonces bajé de 73 kilos a 70. Los primeros días tenía más apetito que de costumbre. A partir del día 5 fueron descendiendo las ganas de comer, que me asaltaban. Porque pasé de tener hambre sobre 3 o 4 veces por día a hacerlo una única vez en los días 6, 7 y 8. A no tener apetito en los días 9 y 10. Para suplir la falta de proteínas, añadí tofu a la sopa de miso y al arroz, una gran recomendación de Javi Macías. Fui alternando entre sopas de miso ecológicas preparadas y las que cocinaban pues en restaurantes. A pesar de que el sabor de las segundas es mucho más apetecible, pues también imagino que es más fresca. Noté más recarga en las primeras que en las segundas, la verdad. Para esto me basé en los tiempos deportivos, la capacidad de reacción y distracción a estímulos externos y al número de tareas que era capaz de desarrollar y en el tiempo que las conseguía. Es decir, las sopas de miso ecológicas me daban mejores resultados que las que cocinaba en el restaurante, a pesar de parecer más frescas las segundas y tener que crear un efecto mayor. Pues no. Mi cuerpo funcionó mejor con el arroz semi-integral e integral que con el simplemente blanco, más refinado, ¿no? Porque supongo que es más fácil de digerir. Uno de los inconvenientes iniciales que se planteaban en el experimento era el efecto de estreñimiento que podría sufrir a causa de esta alimentación que pretendía seguir. Para solucionar eso utilicé el Edensan 4, la fórmula digestiva. Esto ayudó mucho, el 5, fórmula digestiva. Esto ayudó mucho porque no hubo ninguna complicación. Para no dañar el riñón, hígado e intestino, tomé el Edensan 4 y 1. Hasta día de hoy, incluso en el 2020, me han funcionado fenomenal. Los tomo casi a diario. Mis medias deportivas en ese momento subieron. En ciclismo pasé a rodar de 29-30 km por hora a 33 km de media, algo que antes no había podido alcanzar, y en carrera pasé de 4,50 velocidad media a 4,40. Según mis indicadores de productividad, completé un 19% de tareas más que lo habitual, en un 34% de tiempo más rápido y efectivo que antes de comenzar con el experimento. Mi disciplina endureció, siempre, sobre todo en la parte donde siempre he sido débil, que es en cuanto a la hora de la comida. Ahora, en ese momento, y ahora, por lo menos durante el experimento, ahora también, domino la situación de principio a fin, aunque a veces me dejo llevar. Sentía que no habría manera de caer en la tentación, sobre todo en el experimento,
Antes preferiría no comer en un día o dos. Ahora ya no es tanto, ¿eh? La importancia de comer a la misma hora podría ser un mito, al menos así lo veo yo. Ya lo dice la macrobiótica. Come solo cuando tengas hambre. Fuente, libro de la vida macrobiótica. Porque tienes más conciencia sobre tu cuerpo y sobre los horarios. Ya seguí esta práctica cuando antes del experimento en mi alimentación macrobiótica diaria desde 2012 la llevaba a cabo. Sin embargo, en ese momento con el experimento, a monitorizar las horas en las que me alimentaba y tenía todo bajo control, no hubo ni un solo día que desayunara, comiera o cenara a la misma hora. Las horas fueron tremendamente dispares. Incluso hasta el día de hoy, mi cuerpo y mente siguen funcionando cada vez con mayor fluidez. ¿Cuánto alimentarse al día? Podríamos estar ante otro mito. La macrobiótica establece come cuando quieras y las veces que quieras si así lo sientes. Fuente, libro de la vida macrobiótica. Pues bien, hay días que realicé una sola comida y la mayoría de días fueron solo 2 comidas, entendiendo por comida miso y arroz, claro. Echando incluso un vistazo al cuadro de mando que es del experimento, que también compartiré en las notas de este podcast, no hubo un solo día hasta en el que hiciera 3 comidas. Supongo que tenía que ver más con desacostumbrar el cuerpo a hábitos innecesarios y dejar que fluyera hacia su forma más natural y óptima. A nivel del organismo es increíble la cantidad de ocasiones en las que fui al baño, a orinar sobre todo, más del doble sin exagerar. Y esto hizo que perdiera un montón de líquido rápidamente. Cada día que pasaba descubría algo interesante dentro de este experimento. En ocasiones tenía que ver con lo de dentro y en otras ocasiones con mi actitud y comportamiento hacia afuera. Lo importante es que siempre encontraba algo. Como siempre puedes encontrar tú si buscas. Pero tienes que buscar. Después pasé a los 20 días. Sobrepasé la barrera de los 20 días. Con decisión y buenos resultados hacia la recta final del experimento. ¿Cuáles fueron los resultados y conclusiones alcanzados a los 20 días? Bueno, pues monitorizando día a día por sensaciones, reacciones, feedback y resultados a través del cuadro de mando que comparto en las notas de este podcast, calculé y calculo que mi cuerpo creó el hábito alimenticio, mental y físico a partir del día 14, 16 y 11, respectivamente, lo cual confirmaría la hipótesis en la que trabajo hace tiempo. Puedes adquirir cualquier hábito en menos de 21 días. Conseguí crear un hábito de abstención ligado con disciplina y rechazo absoluto a algo, completa hacia cualquier cosa, incluso hacia lo que más deseaba en este mundo, las albóndigas de mi abuela. Consideré y considero todavía que para muchas cosas, sobre todo la alimentación, pues era bastante débil de mente, más que ahora, mucho más. Para mejorar y endurecer esto, esperé a tener apetito para entonces ver comer a otras personas de mi alrededor y saboreé con mi olfato los platos cocinados hasta casi poder tocarlos. Estiré todos mis periodos en ayunas y sin alimentarme. Creo que es apropiado decir que no tenía ningún tipo de atracción por cualquier comida. Durante ese experimento estuve en Javia con Lucas y Stefan y me preguntaban cuál sería el primer alimento o plato que comería cuando acabara el experimento, bromeando. Bromeando yo decía que arroz. Más en serio, la verdad es que ni lo había pensado, así que no sabría que dar una respuesta concreta. Evidentemente, cuando acabé los 31 días, tomé zumos y fui muy suave. De hecho, comí arroz. La media del span de distracción, que es como he llamado a este espacio de tiempo que pasa entre que estoy concentrado y me distraigo con cualquier cosa, por mínima que sea, pasó de 10 minutos de antes de comenzar el experimento a 17 minutos en los primeros 10 días y a 28 minutos pasando el día 20. Es decir, la concentración aumentó y la distracción disminuyó. Pasé de tener apetito sobre 2 veces al día a tenerlo una sola vez en 3 de esos segundos 10 días y 0 apetito en los restantes 7 días. Actualmente, en ese momento, cuando llegué a los 20 días, pesaba 67,2 kilos frente a los 70 que pesaba en los primeros 10 días y los 73,5 antes de empezar el experimento. Las medias deportivas siguieron mejorando un poquito. Siguieron mejorando, pero no mucho. En ciclismo, de 29 a 30 por hora en los primeros 10 días a 31, 32,5 de media en los últimos entrenamientos. Bajé
un poco. En la carrera noté poca mejora, de 4.40 a 4.35 las 3 últimas salidas de 10 y 11 kilómetros. En el día 21 realicé una analítica completa y los resultados fueron muy buenos, excepto la CK, la creatina quinasa. ¿Por qué? Porque sufrí un desajuste importante. El rango debía estar entre 0 y 190 unidades por litro y estaba en 261. En palabras del médico, hacía demasiado deporte, entrenaba demasiado. Después de consultar, su aumento no tenía nada que ver con el experimento y en teoría el arroz podría ayudar a reducir el exceso de la enzima CK. Al finalizar el experimento, haría otra analítica para hacer una comparativa y entonces ver qué había sucedido. Dicho esto, eso fueron los 20 días y de ahí pasé al final, a los otros 10 días, donde ya pude, los otros 11 días, donde ya pude valorar la evolución de todo este experimento. Porque no acabé hasta el día 32. Decidí pasarme un día más de lo acordado porque eso me ayuda a fortalecer mi mente y a mi disciplina. Me pongo una meta y cuando la paso y cuando estoy llegando, antes de decir estoy llegando, digo, vale, es que cuando estoy a punto de llegar, digo, vale, es que todavía me queda más. Porque eso hace que pueda entrenar mi autodisciplina y mi mente y fortalecerla muchísimo. ¿Cuáles fueron los resultados y conclusiones de los últimos 12 días de experimento? Hasta el día 32. En esos últimos días experimenté bajadas de energía muy importantes, más que de costumbre, y eso fue debido a la fuerte reducción de horas de descanso que experimenté en ese momento y el plan tan riguroso de alimentación que llevaba a cabo. Entonces me di cuenta que en ese estado, para rendir a tu más alto rendimiento, alimentación y descanso deben estar cuidados al máximo. El ansia y esa explosión incontrolable de comer cualquier cosa que pillara desaparecieron, por lo menos en los últimos días acompañados de los 20 restantes, queriendo decir que no he sentido ningún impulso incontrolable por comer cualquier cosa que se cruzara en mi camino. Hice pruebas en McDonald's, con los nachos de Foster Hollywood, los helados de Ben & Jerry's, mis máximas perdiciones en aquel entonces. Las pruebas consistieron en entrar a los establecimientos, tener el producto al alcance de la mano, comprarlo y luego regalarlo. La disciplina siguió aumentando desde el primer día de experimento. En esos últimos 12 días estuve expuesto a comidas familiares. Recuerdo en Calabandida pagando una paella a toda mi familia y yo comiendo arroz blanco y agua. Comidas también y cenas con amigos en ambientes distendidos. Comidas y cenas grupales dentro del programa Stand Up Program que fue en esas fechas, con platos, créeme, verdaderamente deliciosos. En todas estas ocasiones y otras, siempre hubieron mecanismos de tentación, siempre consciente de cada uno de mis movimientos, y eso fue clave para seguir despertando la autodisciplina. Esos mecanismos y las decisiones, pues fue algo que tuve que rechazar con seguridad y convicción todas las oportunidades para desfallecer. Y esto me dio mucha satisfacción, la verdad. La semana anterior a la última sumé un total de 21 horas de deporte y mindfulness. En la mayoría de ocasiones con prácticas deportivas entre 2 y 3 horas en ayunas, comiendo una sola comida al día, trabajando entre 5 o 6 horas con todo el enfoque posible y no tirando la toalla. En ninguno de esos días vi mermada ninguna de mis cualidades. A través del peso, de los tiempos, de la elasticidad, equilibrio interior y exterior y rendimiento profesional, llegar a completar más tareas importantes que antes de iniciar el experimento, mi cuerpo, mente y espíritu fueron ganando en agilidad, claridad y destreza. No necesité reducir mi actividad o vida social a causa del experimento, a pesar de que en los últimos 12 días, pues esos fueron especialmente intensos en esa materia. Y eso, pues me requirió que me concentrara más en mi voluntad, deseo, determinación y disciplina. Si quieres saber más sobre todo lo que pasó en el experimento, puedes consultar el cuadro de mando que adjunto en las notas de este podcast y el vídeo que creé sobre el experimento, donde profundizo pasado 1 año y medio después, porque quería que pasara todo ese tiempo para poder ver el recorrido y poder entonces determinar cuáles habían sido los inputs y los outputs. Aquí acaba este experimento macrobiótica extrema
31 días. Fue exactamente lo que buscaba, colocarme en el margen de algo interesante y comprobar qué ocurría entonces. Esto me ayudó a seguir persiguiendo el alto rendimiento holístico, seguir rediseñando el estilo de vida, demostrar que imposible es tan solo una excusa y seguir fortaleciendo una disciplina que a día de hoy es mi ventaja competitiva. Soy capaz de hacer lo que odio como si lo amase. De hecho, estoy ahora mismo en un experimento de 20 días haciendo cosas que odio como si las amase. Próximamente hablaré de este experimento. Pero todo empezó en un punto remoto. Y no digo que empezó en el experimento macrobiótico extrema, no. Esto fue otra cosa más, otra herramienta más para endurecer, para fortalecer el músculo que es la mente, para fortalecer el músculo que es el alma, para fortalecer las emociones y empezar a centrarme en lo que realmente importa, lo que hay dentro. Además de todas las ventajas que me ha dado este experimento, como ya he compartido durante este podcast. ¿Hago ahora mismo macrobiótica extrema? No, hago macrobiótica y tomo comida de alto rendimiento. Hago ayunos. Hoy, por ejemplo, es mi segundo día de ayuno semanal. Hago 2 días de ayuno a la semana, entre 2 y 3. Esta semana voy a hacer 2, con agua alcalina, con infusiones y con algo de té de kukicha, porque por cierto se me va a enfriar, como siempre. Pero así debe ser. Es así, justo y fantástico. Este ha sido mi experimento macrobiótica extrema. ¿Qué te ha parecido? ¿Serías capaz de llevarlo a cabo por 10 días? ¿Lo probarías a ver qué resultados te da? ¿A ver cómo te cambia? ¿A ver qué cambia? ¿A ver qué mejora? ¿A ver qué empeora? ¿Qué pasaría si te enfrentaras al experimento macrobiótica extrema durante 10 días? ¿20? ¿30? ¿40? Experimenta. Si no es con macrobiótica extrema, con otra cosa. Pero experimenta. ¿Tienes alguna pregunta o alguna duda? ¿Puedo ayudarte en algo referente a este experimento? ¿Qué te parece? Me gustaría que dejaras tus comentarios en los comentarios del post en Isra García, donde encuentras este podcast, pero también en las reseñas de iTunes, porque las leo y las responderé, o que me hagas la pregunta a través de Twitter, en mi usuario Israel, @Israel_García, o en Instagram, a través de stories, o comentando en mis posts, o enviándome un email. No, quito esa del email. O en los vídeos que subo en YouTube. ¿Por qué quito la del email? Porque quiero que tu pregunta sea pública para que otros también se puedan beneficiar de ella. Créeme que si tienes alguna pregunta, respuesta o petición, la tendré en cuenta. Y es más, estoy reuniendo preguntas y respuestas para hacer un podcast con ello. Por celebrar que superamos los 100 podcasts. ¿Puedes creerlo? ¡Wow! Episodio 115, creo. Sí, 115. Gracias por estar ahí. Gracias por aportar tanto. Gracias por cambiar las cosas que importan. Qué bueno que llegaste. Menos mal que llegaste. Esto es Disrupt Everything Podcast Series. Y si te ha causado un poquito de valor, compártelo con una sola persona. Ayúdame a que llegue a más gente. Porque ya hemos pasado los 2 millones de escuchas y las 60.000 descargas mensuales. Ayúdame a que llegue a más gente como tú, que está dispuesta a cambiar lo que importa y hacer que las cosas sucedan y a reinventarse. A ellos y al resto. Y si te apetece y te encaja, deja una reseña en la plataforma que encuentres. Y si no, no pasa nada. Aquí estaré cada día, sin parar. Hasta que no pueda más. Hasta que deje de respirar. Gracias por estar aquí. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante.
Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción. Y un favor, voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias, y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos ahí.